Muy buenos días, hermanos. Gracias a Dios por la oportunidad que me da Él para poder compartir la palabra de Dios en el devocional de hoy. Ya es el penúltimo devocional de este año y como cada día agradeciendo a Dios porque todos sus hijos fuimos llamados con un propósito. Hoy vamos a compartir la palabra de Dios, requisitos de los diáconos. Está basado en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, del versículo 8 hasta el versículo 16. Antes vamos a orar agradeciendo a Dios por este tiempo y que sea Él, mediante su Espíritu Santo, quien hable. Oremos. Señor mi Dios, Padre que estás en los cielos, agradecido estoy, Padre, por este momento en el cual, Señor, tú llamas a tu pueblo, Padre, para poder servirte. Y nosotros felices, Señor, para responder a ese llamado, agradeciéndote por todo lo que tú haces, Señor, porque tú has sido fiel este año, Padre. A pesar de la pandemia, Señor mi Dios, tú no nos has dejado solos, tú has estado al lado nuestro, sosteniéndonos, dando paz, fortaleciéndonos, Señor, cada día, cuidando nuestra familia, Señor. Así, Padre, te doy gracias en Cristo Jesús y oro por mis hermanos, Señor, en que tú bendiga su vida, bendiga su familia, bendiga, Señor, con un trabajo, Padre, para que no falte el pan en sus mesas, Señor. Y todos felices, Señor, te damos las gracias. Y a ti, Señor, es la honra, el honor, Señor. Y así, Padre, oro dándote gracias en el nombre bendito de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, del verso 8 al 16. Dice la palabra del Señor. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todos. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobierne bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Vamos a empezar este estudio, este devocional, y dice el versículo 8, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. El apóstol Pablo ahora dirige su atención hacia los requisitos de cada uno de los diáconos que deben tener para ejercer el diaconado. La semana pasada vimos los requisitos para el obispo o también pastor, ¿no? Ahora, nuevamente, enfatizo que estos requisitos no son una opción o sugerencia, sino más bien requisitos que deben estar en cada uno de los diáconos. La palabra de asimismo denota la importancia de dichos requisitos, tanto en los ancianos o pastores, como le dije, como en los diáconos. Ustedes dirán, ¿qué significa la palabra diácono? En iglesia estamos organizados, tenemos un pastor principal, tenemos también un pastor que está al lado del pastor principal, que es el pastor Rubén, y aparte el pastor ha formado un grupo de diáconos que colaboramos, ¿no? con el trabajo en la iglesia. Entonces, la palabra diácono denota un servidor, uno que ejecuta las órdenes de alguien más, un siervo, uno que ministra. Esta palabra aparece
en varios pasajes del Nuevo Testamento. Uno de ellos, vamos a ver qué dice en Mateo 20:28, donde Jesús dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La palabra servidor o servir eh, proviene de la misma palabra diáconos. La palabra diácono también aparece en muchos textos. Vamos a ver en Juan capítulo 2, verso 5 y verso 9, hace referencia a un siervo secular. En 1 Corintios capítulo 3, verso 5 y 2 Corintios capítulo 3, verso 6 y otros pasajes más, habla de los que sirven en la casa de Cristo. La iglesia en, en, en Filipos contaba con obispos y diáconos. Esto lo dice en la carta de los Filipenses capítulo 1 y verso 1. Este es el único pasaje donde encontramos la palabra obispos y diáconos juntos. Se ha, se ha sugerido que en Hechos capítulo 6 se establecieron diáconos, los cuales ayudarían a los apóstoles y a las iglesias en las diferentes responsabilidades que necesitaban de mucha atención. Gracias le damos a Dios por los diáconos, ya que ellos llevan a cabo una labor muy importante y de mucha ayuda para los pastores y predicadores del Evangelio de Cristo. Observaremos cada uno de los requisitos que Dios ha estipulado en su palabra para los diáconos. Dice primero, honestos. El primer requisito para un diácono es que debe ser honesto. ¿Esto qué denota? Venerable, de carácter honorable. Los diáconos deben mostrar un grado de honestidad conforme al estándar que Dios muestra por medio de su palabra. El estándar no es según el hombre, sino según el estándar que Dios muestra por medio de su palabra. El aplicar a su vida los estatutos de Dios ayudará a los diáconos a cultivar dicho requisito. El segundo requisito dice la palabra de Dios sin doblez, lo cual denota el decir una historia diferente o de doble lengua, puede ser también de doble hablar, decir una cosa con alguien y luego algo diferente a alguien más con el intento de engañar. Los diáconos deben alejarse de esta clase de actitud. Se ha sugerido que esta palabra puede significar un mentiroso o hipócrita. Su actitud y hablar debe ser con honradez y constancia. Entonces ya hemos tocado el primer requisito, que es honesto. El segundo requisito es sin doblez. El tercer requisito dice no dado a mucho vino. Esta definición prohíbe el acto de ingerir bebidas embriagantes. La frase no dado a mucho vino no provee la idea de que un poco de vino sea aceptable delante de Dios. Pablo no está diciendo que este sea el caso. Todos los que han llegado a ser esclavos del vino o de cualquier licor, comenzaron con una sola copa. Si no hubieran comenzado con una copa,
no hubieron, no hubieran llegado a la esclavitud del vino o de cualquier licor. El hecho de que una persona con estudios, vamos a ver, en griegos, de argumenten que el tomar un poco de vino es correcto, no significa que este sea el caso. Recordemos que el diablo tratará hasta lo imposible por hacer que creamos esta mentira. Acuérdese cómo nuestro el adversario torció las escrituras para tentar a Jesús. En esta ocasión, el tentador citó un pasaje del Antiguo Testamento para poder tentar a Jesús. Y esto es cierto, hermano. Yo por experiencia propia le digo, yo ya tengo 20, me voy para 21 años de creyentes. Y durante esos 21 años de creyente he evitado tomar ni un vasito de licor, ¿no? Ni un vasito de licor porque quiero guardar, ¿no? O cuidar este cuerpo tan solamente para el Señor, en ser sobrio, ¿no? Y no, y no estar siendo llevado por otros vicios o algo que te hace daño mal al cuerpo, mal hacia la mente y también en que te va a separar de los caminos de Dios. Entonces, y yo le digo esto porque hay muchas personas que dicen que un vasito no te emborracha. Pero es cierto que un vasito no te va a emborrachar, pero de uno en uno cae en esta tentación. Por eso debemos de tener mucho cuidado. El verso 9 dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Los diáconos que sirven en el cuerpo de Cristo deben guardar la fe con limpia conciencia, es decir, ellos deben poseer una fe sincera y no fingida. La palabra misterio describe una verdad que antes estuvo escondida y ahora ha sido revelada. Esta palabra misterio se emplea para describir la encarnación de Cristo. También sirve para describir la presencia de Cristo en el interior de los creyentes. También nos habla este misterio de la unidad de judíos y gentiles en la iglesia. Este misterio que estaba escondido, el evangelio, este misterio también de la iniquidad, el misterio del arrebatamiento de la iglesia. Y la palabra de Dios nos enseña en que debemos de guardar este misterio. Cuando habla de guardar, ¿no? Se encuentra en el tiempo presente, lo cual denota una acción continua. El hecho de guardar la fe con limpia conciencia también denota o le implica el guardar la doctrina de Cristo y estudiarla constantemente. La Biblia nos exhorta a permanecer y retener la palabra de Dios para que nosotros podamos compartir. Amén, hermanos. La Biblia nos enseña y nos exhorta en que debemos de permanecer en, y retener la palabra de Dios para poder compartir a las personas que no lo conocen. Esta palabra que estaba escondida por muchos años fue revelada y fue revelada para que
este mundo conozca de Jesús, conozca que Él es el Hijo de Dios que se hizo hombre para morir por nosotros. Y no tan solamente murió, sino que Él también resucitó y ahora está a la diestra de Dios el Padre, y que un día Él va a regresar por su iglesia. Y Él está esperando que todos lleguen al arrepentimiento. El verso 10 dice, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. El apóstol Pablo nos informa que los hermanos en Cristo que desean servir como diáconos deben ser sometidos a prueba primero. Es decir, antes de ser reconocidos como diácono. La pregunta es, ¿cuánto tiempo deben ser sometidos a prueba? Bueno, el apóstol Pablo no provee información en cuanto al tiempo. Por lo tanto, dado a que este es el caso, el tiempo en el que serán sometidos a prueba queda a discreción de los pastores. Obviamente podemos decir que se les encargará algún trabajo para observar la manera de cómo lo hacen. Después de haber desempeñado el trabajo satisfactoriamente, entonces la iglesia puede proceder a reconocerlos como diáconos. Esto también puede denotar el acto de observar la vida de ellos y considerar cuidadosamente si tales son actos para el diaconado. La Biblia del día presenta este texto de la siguiente manera. Antes de que se les nombre diáconos, deben encargarles ciertos trabajos en la iglesia para ver si en verdad tienen actitudes para el diaconado. No se puede poner a un neófito en el diaconado, sino tiene que ser un hombre que verdaderamente sea reconocido por el trabajo que ha tenido y también por la responsabilidad que ha cumplido en la iglesia. Dice la frase, si son irreprensibles, porque la palabra de Dios que hemos leído, este versículo 10 dice, y estos también sean sometidos a prueba primero, entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Irreprensibles denota que si han sido encontrados dignos de servir, entonces pueden recibir el cargo desde el punto de vista oficial. Si el trabajo que desempeñan no es conforme a la voluntad de Dios y si su conducta deja mucho que hablar, entonces no es conveniente reconocerles como diáconos en la iglesia. Entonces la palabra de Dios nos enseña que deben ser sometidos a prueba. Debe de ser primero examinados, deben de ser probados, ¿no? Si verdaderamente es genuino este hombre, ¿no? Es genuino en su trabajo, en su forma de pensar, ¿no? Después de esto ya, ¿no? Ya la iglesia aprueba, ¿no? Si se le debe considerar, si es digno para este cargo. El verso 11 dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todos. La palabra griega para diáconos es diáconos con K,
La palabra que denota un servidor, uno que ejecuta órdenes de alguien más, un siervo, uno que ministra. Esta definición le hemos dado hace poquito. Muchos argumentan que este pasaje hace referencia a las esposas de los ancianos o la esposa de los pastores y los diáconos, ¿no? Y muchos dicen que a ellas se le llaman diaconisa, ¿no? Diaconisa. Pero hay de argumentos en que dicen lo contrario también. Hay argumentos en los cuales dice que una mujer puede ser diáconos. Y nosotros tenemos en nuestra iglesia, ¿no? Una mujer que está ocupando este cargo como diácono en la iglesia. Entonces, vamos a leer lo que John MacArthur dice en el comentario bíblico. Dice, habla sobre las mujeres, ¿no? Cuando habla la palabra de las mujeres, la, la misma palabra griega también se puede traducir sus esposas. Dice, es es probable que Pablo se refiera aquí no a las esposas de los diáconos, sino a las mujeres que sirven como diaconisas. El, el uso de la palabra de asimismo en el versículo 8 indica la existencia de un tercer grupo, además de los ancianos y diáconos. Además, como Pablo no incluyó requisitos para la esposa de cada uno de los ancianos, no existe razón para suponer que serían calificaciones especiales para las esposas de los diáconos. La palabra es cierto, no habla sobre los requisitos para las esposas de los pastores. Y acá Macario tampoco se dice que la palabra de Dios tampoco no está hablando sobre los requisitos para las esposas de los diáconos, sino dice que estos requisitos son para las mujeres que están ejerciendo este cargo de diáconos, a veces le dicen también diaconisa. Ahora observaremos la definición de algunas de las palabras que encontramos en este texto. Primero dice que deben ser honestas, como a los hombres, ¿no? Como a los diáconos. Una mujer que ejerza un servicio en iglesia como diácono, el primer requisito debe ser honesta, de nota venerable, de carácter honorable, deben poseer en sí misma un nivel de honestidad digno del Evangelio de Cristo. Esto implica seriedad y una actitud ajena a la hipocresía. Este es un requisito muy importante, dado a que en ocasiones de algunas de las mujeres de que sirven dejan mucho que hablar y no reflejan una conducta de honestidad. Entonces, el primer requisito de este versículo que estamos estudiando, de el verso 11, en donde habla que las mujeres, algunos dicen que son las esposas de los pastores y los diáconos, pero otros dicen que son mujeres que ocupan el cargo de diáconos en la iglesia. Ustedes me dirán, hermanos, ¿usted qué dirá? Yo me voy por el otro punto de que son hermanas que tienen un cargo como diáconos en la iglesia. El segundo punto dice sobria, lo cual significa prudente, vigilante, que se abstiene del vino. Las mujeres que sirven
deben poseer esta actitud o esta virtud en sus vidas. Dichas mujeres deben vivir sus vidas de tal manera que puedan traer honra al trabajo para la gloria de Dios. Gracias a Dios por estas mujeres, ¿no? Estas mujeres, pero estas mujeres diáconas, diáconos como los hombres diáconos, todos están bajo la responsabilidad del pastor de la iglesia. Solamente somos colaboradores, somos los que apoyamos, los que servimos en la iglesia. Otro requisito dice, fieles en todos, lo cual denota que deben ser confiables, fieles. Las mujeres servidoras en la iglesia, al igual que los hombres que sirven en el diaconado, deben ser dignas de confianza en todos los aspectos de su vida y ministerios. El verso 12 dice, acá vuelve la palabra de Dios, Pablo vuelve a hablar sobre los diáconos, ¿no? Los diáconos hombres. Dice, sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. La frase maridos de una sola mujer, esto ya lo hemos visto en los requisitos de los ancianos o pastores, ¿no? La cuestión aquí no es el estado civil del anciano, sino su pureza moral y sexual. Esta calificación encabeza la lista porque es en esta área en que los líderes son más propensos a caer. El que es marido de una sola mujer se consagra del todo a su esposa y mantiene su devoción, afecto y pureza sexual, tanto en el pensamiento como en acción. Y si violara esta fidelidad sagrada, dejaría de ser irreprensible y podría ser objeto de toda clase de acusación. Los diáconos deben gobernar bien su casa y sus hijos, lo cual denota que debe tener control de su familia. Diáconos que no pueden tener control, ¿no? Que no pueden tener control de alguno de sus hijos o casas, no podrían hacer un buen trabajo en la iglesia. No solo esto, sino que también no tendría una buena reputación delante de los demás. Recuerde que hay que procurar lo máximo por mantener la reputación de la iglesia intacta. La frase que gobierne bien su casa tiene mucho que ver con la manera de cómo gobierna su casa de acuerdo a la voluntad de Dios. El diácono debe considerar cuidadosamente todas las instrucciones en cuanto a la familia que Dios provee por medio de su palabra y aplicarlas en el gobierno de su casa. La frase su casa denota los hijos que todavía viven con él y que todavía no han formado su propio hogar. Todos los diáconos que no sepan gobernar su propia casa no podrán cuidar de la iglesia de Dios. Por esta razón, es muy importante que los ancianos presten mucha atención a este requisito que Dios pide de ellos. El versículo 13 dice, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Vamos a leer de nuevo este versículo 13, ¿ah? Porque los que ejerzan bien
porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Pablo nos informa por inspiración divina que hay una bendición muy grande para aquellos que sirven como diáconos en la iglesia. Ganan para sí, dice la palabra de Dios, un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Según la palabra de Dios, es un honor servir como diácono en la iglesia, aunque muchos no lo consideren de esta manera. Deseamos que Dios bendiga mucho a los ancianos, a los pastores en la iglesia y también a los diáconos, quienes dedican su vida al servicio en la iglesia de Cristo. Nosotros sabemos que Cristo es la cabeza de la iglesia y en el cuerpo de la iglesia, en la denominación donde nosotros nos congregamos, en la Iglesia Bíblica Bautista Jesús Redentor, tenemos un pastor principal, tenemos a un pastor que es su brazo derecho, el pastor Rubén, y también hay diáconos quienes servimos en la iglesia. Y gracias a Dios por este privilegio que Dios da para poder apoyar a los pastores, apoyar también a los hermanos en la edificación y en lo que sea necesario. A aquellos les decimos que su trabajo en el Señor no es en vano. El trabajo como diácono, como servidor, dice la palabra de Dios, que no es en vano, ¿no? No es en vano. En, en nuestra oración, que todas las iglesias de Cristo puedan examinar atentamente la posibilidad de tener ancianos y diáconos en sus congregaciones. Y esto lo digo ¿por qué? Porque lamentablemente muchas iglesias del Señor no están viendo la necesidad de tenerlos, y aquellos que puedan servir en estas capacidades no desean hacerlo. Esto es triste y no debería ser así. El deseo de Dios es que su iglesia esté organizada conforme al patrón divino que Él ha estipulado en su palabra. Por lo tanto, animos a todos mis hermanos en Cristo, varones, a que consideren trabajar en la obra del Señor, tomando la responsabilidad de ser anciano, y también a los diáconos, hombres, y diáconos también mujeres, quienes sirven dentro del ministerio. Re- Recuerde que aunque es una responsabilidad muy seria y que conlleva mucho sacrificio, Dios estará con usted y le dará las fuerzas para que pueda cumplir con dichas responsabilidades. En lo personal, felicito a todos mis hermanos en Cristo que sirven como pastores y diáconos. Que el Dios del cielo en que los bendiga hoy y siempre. Hermanos, este es el mensaje que el apóstol Pablo da a la iglesia para que presente, tengamos siempre presente el trabajo y la responsabilidad que tenemos en la iglesia del Señor. Hemos visto sobre los requisitos de los diáconos. En la primera parte, diáconos varones. Y en la segunda parte, habla sobre las mujeres que sirven en la iglesia. Ambos con requisitos en la cual tenemos que cumplir.
no es una opción, sino es algo que Dios pone, algo que es la voluntad de Dios y que siempre debemos de tenerlo presente. Muchísimas gracias, hermanos, por este tiempo y agradezco a Dios y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.